Dios para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Gloria a Dios, que Dios bendiga ese remanente precioso de niños. Amén. Invito al portador de la palabra que sea pasando por aquí. Vamos a recibir esa palabra que viene del cielo. Amén. Vamos a estar orando por nuestro pastor. Que sea Dios hablando a través de él. Que sea Dios utilizando sus labios para hablarnos en esta mañana. Amén. Vamos a extender nuestras manos hacia él. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que tú vas a hablar en esta mañana, Dios. Sabemos que es palabra tuya, Señor. Sabemos que el pastor, Señor, es Padre, un instrumento, Señor, Padre, en tus manos, Dios, para hablar a tu pueblo en esta mañana, Señor. Oh, Padre, para instruirnos en justicia y en verdad, Señor amado. Padre, háblanos en esta mañana, Señor. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos al pastor Joel, Señor. Padre, porque es un vaso útil entre tus manos, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, que consuela, Señor, que confronta, Señor amado, que redarguye, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a buscar un texto allí en nuestras Biblias. Isaías, capítulo 45. Isaías 45. Amén. Versículo 6 al versículo 7. Gloria al Señor. Voy a pedir un poquito de agua, hermanos, si pueden tener un poquito de agua allí. Isaías 45, versículos 6 al 7. Vamos a leer y luego oraremos para que el Espíritu Santo, como dice por ahora nuestra hermana Yorsi, nos ayude en esta mañana a entender esta palabra. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone o se oculta, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Espíritu Santo, necesitamos esta mañana de tu entendimiento, de tu sabiduría, que nos enseñes cuál es el mensaje que tienes implícito en esta palabra que has inquietado nuevamente a mi corazón, para que esta palabra llegue a los corazones que debe llegar y que hable a nuestros corazones, y que no solamente lo escuchemos, sino que coloquemos por obra las palabras que has puesto en nuestros labios esta mañana. Gracias porque la palabra dice en otra parte de la Escritura que tú anuncias lo por venir, Señor. Las cosas que aún no han sucedido, tú las anuncias desde antes de los siglos, Señor, y las edades pasadas. Gracias por este hermoso tiempo que vamos a tener de la palabra, y que cada corazón en esta mañana va a recibir palabra de Dios, Señor. De una u otra manera vas a hablar, Espíritu Santo, a algunos en un texto, a otros en otro texto, pero tú vas a hablar a toda la iglesia esta mañana, Espíritu Santo. Gracias. Y eres tú el dador del mensaje, Señor. No son cuestiones particulares del predicador, es tu palabra, Jesucristo, en esta mañana. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Isaías 45 tiene un contexto donde Dios le da un encargo a un rey pagano llamado Ciro, y ese Dios que conoce el futuro sabía cómo iba a terminar la historia. Israel no sabía lo que estaba sucediendo en ese tiempo, no entendían por qué Dios lo había abandonado. Dios había enviado a los profetas, el Dios que conocía el futuro sabía lo que iba a suceder, así que utiliza a un rey pagano llamado Ciro, el persa, para hacer la obra que quería hacer en ese tiempo. Y él hizo su trabajo conforme a lo que Dios determinó que ese rey pagano hiciera, porque Dios es el Dios que conoce el futuro nuestro. Amén. El Dios del futuro, esta mañana vamos a
reforzar una enseñanza que se dio hace algunos miércoles, y los que escucharon esa enseñanza, y vamos a estar andando en esta temática aún más todavía, con otros pasajes que la Biblia va a enseñarnos en esta hermosa mañana, el Dios del futuro. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 7 al 15. Dice: yo Jehová que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 7 al versículo 15. Vamos a estar atentos a estas palabras, esta fracción o parte de la enseñanza que el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 7 al versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, otra vez ese nombre, Hazael: toma en tu mano un presente, un regalo, y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él. ¿A quién? Graba esa frase: y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. No era pequeño el presente, ¿verdad? ¿Cuántos camellos? 40. Y cargados, ¿cierto? Una cosa son camellos y otra cargados. O sea, el peso máximo que un camello puede soportar, para los antiguos ese era el término cargados. 40 camellos. No es mucho para un profeta, pero ese fue el presente que fue enviado desde Damasco, la capital de Siria, de Ben-Hadad, hacia el hombre que él consultaba, que era el varón de Dios, en este caso el profeta de Dios. Y dice la palabra, ¿verdad? 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él. Pero llega el siervo de Ben-Hadad y dijo, miren el saludo de humildad: tu hijo Ben-Hadad. El rey que estaba gobernando en ese momento el imperio sirio, en cuya capital es Damasco, se presenta con humildad diciendo: tu hijo Ben-Hadad. Los reyes de Israel y de Judá no hacían eso con los profetas, al contrario, los rechazaban, los despreciaban, los excluían y los perseguían. Y un rey pagano sirio, un hombre de la parte norte de Israel, que es actualmente todavía Siria, es una nación que está también ahí en lucha contra Israel. La capital es Damasco, actualmente sigue siendo la misma capital. Dice: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. ¿Cuántos quieren esa noticia? Ninguno, ¿cierto? Pero si Dios tiene preparada nuestra muerte, es inevitable. Dice: ciertamente sanarás. ¿Sanará él? Sí, va a sanar. Pero Jehová me ha mostrado, sin embargo, que él morirá ciertamente. El varón de Dios le miró fijamente. El hombre de Dios se quedó mirando. Eliseo se quedó viendo a Hazael, o sea, a él que fue enviado para llevar el mensaje. No se quedó mirando al Señor, sino al siervo. No se quedó mirando al gerente de la compañía de cartas, sino al cartero. Se lo quedó viendo un momento. El varón de Dios le miró fijamente y estuvo así, mirándolo, hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Extraño, ¿no? Se lo queda mirando. Lo mira por un momento. Imagínense que yo miro hacia Jaimito durante 3 horas. Mira, pastor, no me va a hablar. Y yo empiezo a llorar. Algo está viendo Eliseo. Está viendo el futuro. Dice la palabra: ¿por qué llora mi Señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada,
y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo esta expresión: pues ¿qué es este tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. En ese tiempo, haberle dicho eso a Hazael equivaldría a que a alguno de ustedes se le dijese que Dios ha mostrado que va a ser el próximo presidente, y uno diría: uy, está loco, ¿cómo va a ser un presidente de allí? Pero las condiciones de ese momento, las condiciones económicas o políticas tenían su condición a Hazael como siervo y a Benadad como rey. Pero en un día puede cambiar todo en nuestra vida. En una hora puede cambiar la historia. Con una llamada puede cambiar tu estado de ánimo. Hoy estamos aquí bien, de repente llaman y dicen: fulano se murió, hay que moverse. Todo cambia en un momento. Por eso, como el ser humano debe entender que depende del Señor, y si depende del Señor, pase lo que pase, noticia que reciba, cualquiera que sea, debe estar confiado en ese Dios que conoce el futuro. Las condiciones políticas no daban para que Hazael fuera rey de Siria, porque Benadad tenía hijos herederos. No había manera de que Hazael fuese rey, porque no había en él sangre de reyes. Hazael nunca fue de la casa real. Por su vena no corría sangre de la realeza de Siria. Era un sirviente, era el que hacía el mandado, lo hacía fielmente. Pero el futuro de Hazael, según él, era permanecer al lado del rey para siempre, como un siervo. Él mismo dijo: ¿qué es este tu siervo, este perro? O la expresión, está igual en original hebreo. Él se consideraba, frente a lo que está profetizando el nombre de Dios, como un perro. Los reyes de Israel, por el contrario, se jactaban de que eran grandes hombres y que supuestamente guardaban la palabra de Dios, pero menospreciaban a los profetas. Y el siervo de un rey pagano se está humillando diciéndole al varón de Dios: ¿qué es este tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Seamos sinceros. ¿Cómo nos comportamos frente a la profecía que tiene que ver con el futuro? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo tomamos una palabra de profecía hacia nuestra vida? ¿Y qué es lo primero que hacemos? Muchas veces hay gente que ha recibido profecía que va a ser pastor o cual, y al día siguiente quiere derrocar al pastor de su lugar. ¿Cómo reaccionamos frente a una noticia del futuro? Porque va a ocurrir, pero Dios conoce los corazones. Hazael es, digamos, el símbolo de la humildad al máximo, siendo alguien que no pertenecía a la estirpe de Israel ni de Judá, era un sirio. Investigando un poco esta parte, se halló una inscripción del rey Salmaneser que dice lo siguiente. Esto lo encontré en el manual de Halley. Henry Halley fue un hombre que siguió mucho de la parte histórica de la Biblia, la arqueología bíblica, y la editorial Moody hizo un manual de esto. Y se encontró una inscripción asiria que dice lo siguiente: peleé contra Benadad, lo derroté, Hazael, un hijo de nadie, tomó su trono. Voy a repetir lo que actualmente se encontró en una excavación en Siria. Los arqueólogos encontraron una tablilla que decía lo siguiente: peleé, luché contra Benadad, lo derroté, Hazael, un hijo de nadie, tomó su trono. ¿Qué era Hazael? Un hijo de nadie en las condiciones de su actualidad. Hoy tú puedes estar en un estado, mañana puede cambiar ese estado. No es lo mismo cada día, ¿verdad? No amanece igual todos los días. No es el mismo amanecer. Haga la prueba, graba amaneceres con su celular y se da cuenta que son distintos. Las condiciones atmosféricas, el clima, el viento, los olores, las formas son distintas. Parecería que todos los días fueran iguales, pero no es así. Ojalá fuesen iguales, pero no son iguales. Y más en los últimos tiempos, donde el tiempo está cambiando. Pero una cosa es segura, se llama el futuro. El futuro es una palabra que mucha gente quiere saber. De hecho, consultar el futuro actualmente es un gran negocio para mucha gente. Horóscopo,
vaticinios, bola de cristal, brujos y hechiceros. Es una tristeza cuando un cristiano va a consultar estas cosas. Si Ben-Hadad, rey de Siria, Hazael, siendo un sirio, fueron a consultar a Jehová, por el otro lado tenemos a los reyes de Judá que consultaban a Baal Zebub y a Baal Ecrón. Segunda de Reyes capítulo 1, regresemos ahí en el mismo libro. Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 1 al 8. Capítulo 1, versículo 1 al 8 de Segunda de Reyes, del mismo libro que estamos leyendo. Versículo 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes 1. Después de la muerte de Acab, recuerden quién era Acab, era un rey despiadado, aunque era un rey en Israel, pero era diabólico. Se rebeló Moab contra Israel, recuerden los moabitas, de donde surgieron. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, escuchen lo que hace este rey, increíble. Y consultar a Baal Zebub. ¿Sabe a quién se está refiriendo? Étnicamente, históricamente, hablando de los estudios arqueológicos, va a consultar a Satanás. Porque los nombres del diablo que actualmente en las naciones se ha diseminado en supuestamente religiones es lo mismo. Lo que adoran los hindúes, Vishnu, Shiva y todas esas deidades representan a un ser. Y Baal Zebub era el dios de las moscas. Imagínense la temeridad de este rey. Consultaba a Baal Zebub, dios de Ecrón. Los ecronitas eran idólatras de la cabeza a los pies. Ahora, el Dios de Israel, el verdadero Dios, no se le pregunta por el futuro, sino se va a los hechiceros y a los agoreros y a los que consultan el futuro. ¡Qué contrariedad! El rey de Siria se humilla y envía un siervo con 40 camellos cargados al profeta de Dios, y el rey de Israel envía a consultar a Baal Zebub. ¿Estaremos ahí en los mismos tiempos? ¿Donde la iglesia quiere saber el futuro? Y de vez en cuando lee el horóscopo, van en el corazón. ¿Y qué para el mañana? ¿Y qué será de mí? ¿Y será que las finanzas van a cambiar? ¿Y la bolsa de Nueva York? El Dios del futuro. 1939 hubo una crisis, ¿se acuerdan? La crisis del 39. Se cayó todo el sistema en que confiaban los Estados Unidos. Eso va a volver a repetirse. Estados Unidos está al borde de una quiebra grande. Europa, España, un país que se jactaba hace años, hoy en día está en una crisis tan grave que hay gente que está haciendo el éxodo al revés. Está regresando a Colombia. Nadie sabe qué hacer, porque si se va para Venezuela, como dice la pastora, entonces hay problemas. ¿A dónde voy? A Ecuador, váyase. Surgirán crisis en las naciones. Una cosa es segura, el futuro está en las manos del Señor. Así que dice la palabra, le dijo, id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. La mismo caso, aquel rey también estaba enfermo, pero buscó a Jehová. Este rey está enfermo, pero busca al diablo. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías. Elías estaba en una posición pasiva, es decir, estaba esperando órdenes de Dios. Elías siempre esperaba que Dios le hablase. Así que el ángel de Jehová, miren quién le habla a Elías. El ángel de Jehová habló a Elías Tisbita. ¿Por qué la Biblia dice Tisbita? Porque resulta que este personaje tenía poca paciencia con los impíos. Dios lo utilizaba como un mecanismo de juicio. Por eso el carácter de Elías era como era. No era apacible, era un hombre con un carácter bastante iracundo y no tenía paciencia con los paganos. Así que dice diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. Dígale al del lado, no hay Dios en esta iglesia para que salgas a consultar a Satanás. Aquí hay Dios real, aquí está Cristo. Necesitas saber el futuro, hable la Biblia y ahí dice la palabra, ciertamente vengo en breve. ¿Quieres saber el futuro? Te tengo buena noticia. Cristo, Él reina por siempre. ¿Quieres saber el futuro? Cristo vendrá por su iglesia. ¿Qué más necesitas, iglesia? Yo estoy en contra de que se busque un profeta para saber el futuro. Eso es adivinación.
Dios puede profetizar, el Espíritu Santo puede tomar a alguien la profecía, pero no para que yo busque a ver qué va a decirme Dios. En un servicio el Señor puede manifestarse en profecía, pero no vengo por eso. Nunca la profecía fue dada en la iglesia primitiva para que se consultara como un adivino. Al contrario, estamos en un caso donde fue el profeta el que buscó al que se le daba la profecía. Escuchen bien lo que dice la palabra. Dice, por tanto, bueno, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y dile, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Crom. Por tanto, así ha dicho ¿quién? Y cuando Dios habla, ¿qué pasa? Nadie pone punto y coma, punto aparte. Esto es la definitiva. Del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente a Ben-Hadad, rey de Siria, se le dice, vas a sanar, pero después te vas a morir. Pero a este se le dice enseguida, del lecho en que estás no te vas a levantar, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Se fue. Lo que hacía un profeta de Dios, ya lo decía y se iba. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? O sea, fue muy rápida. Yo lo mandé a un lugar. El Dios de los seconitas tenía una distancia larga para llegar hasta allá. O sea, imagínense que se tomó el trabajo de enviar mensajeros lejos. ¿Hasta dónde has ido para consultar un demonio? Hasta Venezuela. Pero si la respuesta está en la Biblia, no tienes que ir lejos. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora al Señor. Entra en tu casa, haz los quehaceres. Claro, mujer, levántate temprano y dale aseo. Cocina, tengo un tiempo allí con Dios. Ah, no, es que primero es Dios. La cocina llena de trastos, de chécheres. La grasa se le sale, la casa 3 días sin cambiar, los niños mal vestidos y dicen que son mujeres de Dios. Habla, Señor, que tu sierva escucha. La mujer de Dios es una mujer de Dios. Y también se cuida su vestir y su aspecto. ¿Cierto? Sería malo que un domingo venga aquí una hermana leyendo manteca. Una mujer de Dios, una mujer de Dios. Así que dice la palabra que esta es la respuesta de Dios para este rey. Cuando los mensajeros se volvieron, el rey le dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová. Ya sabía cómo era el asunto. No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Crom. Oye, ¿por qué Ben-Hadad no mandó a consultar a Baal-Zebub? Porque Ben-Hadad y Hazael sabían que ese no era un Dios. Escucha, por tanto, del hecho en que tú estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Entonces dijo, ese Elías Tripita. ¿Cómo sí sabía cuál era el aspecto del hombre de Dios y cómo no sabe que Dios es Dios? A veces vemos la apariencia, pero no vemos la esencia. Dios conoce nuestro futuro. 2 reyes, 2 consultas diferentes y por lo tanto 2 mensajes diferentes. Pero viendo toda esta escena, por haber consultado a Jehová y por haber enviado a Hazael, Dios le da una respuesta a este varón. Volvamos a Reyes otra vez, capítulo 8, versículo 14. El Dios del futuro. ¿Ya lo tienen? Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, escuchen la pregunta, ¿qué te ha dicho Eliseo? Aquel fue Elías, ¿verdad? Que no tenía, eran pocas pulgas. ¿Qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Uno dirá, pero falta la segunda parte. ¿A dónde le mandaron a decir eso? Si uno lee despacio la Biblia, vuelve otra vez a donde estábamos ahorita, escuche lo que se le manda a decir. Una era para él y otra era para su señor. Hazael no es como nosotros. Nosotros a veces hablamos de más. Mira lo que hace Hazael. Vamos a leer despacio en una relectura. Versículo 9 al final. Al final del 9.
Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré esta enfermedad. ¿Cuál era la razón? Sanaré. ¿Cierto? Ojo, que era sanaré. Sí. Pero lo de morir no me lo van a preguntar. ¿Cierto que no? Sanaré esta enfermedad. Escucha lo que dice. Seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él, o sea, no tú, sino él. Entonces, cuando él da la respuesta, él no le dice la otra parte porque cuando no fue a buscar fue mangos, no plátanos. Me explico para que me entiendan. Sanaré, sí, vas a sanar. Lo otro se lo reservó. Miren el cuidado de Hazael de su señor Ben-Hadad, y no era hijo de él, era un siervo, este perro que iba a hacer para hacer grandes cosas. Y miren lo que hace Hazael con su inteligencia y su prudencia. ¿Qué te ha dicho Eliseo? Él le respondió, me dijo que seguramente sanarás. Palabras de ánimo y aliento. Amén. ¿Crecerá esta congregación? Sí. No falta que diga, será. Ese no es Hazael. Sí va a crecer. Y va a crecer porque Dios así lo ha determinado. No con procesos de estrategia de crecimiento, no. Palabra tras palabra, mensaje tras mensaje. Usted lo va a ver cómo ella se va a ir creciendo. ¿Se han dado cuenta de eso? Escucha lo que dice el final. El día siguiente, miren lo que sucedió. En un día cambió la historia de Hazael. El día siguiente tomó un paño. Eso es el método del viejo, ¿eh? El pañito tibio, ¿sí? Todavía funciona, ¿verdad? Tremendo, ¿eh? Baja la fiebre. Tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad. ¿Y qué dice? Y reinó. No los hijos de Hazael, no los hijos de Ben-Hadad, sino que reinó este perro, este siervo, este nadie. Según la tablilla asiria dice, un hijo de nadie tomó su trono. Puede ser tu caso, que tú estás pensando, que estás viendo con los ojos de la hora y Dios tiene un mañana para ti. Un ministerio, una profesión, un empleo, cualquiera sea lo que Dios tiene para ti. Pero ¿por qué te estás quejando hoy cuando no sabes lo que Dios va a hacer mañana? En un día puede cambiar tu historia. Y en un momento. Dios es el que pone las condiciones. Pero en la Biblia hay otro personaje que se llama Abraham. Génesis 18 y 16. Vamos allá todos. Génesis 18 y 16. Génesis capítulo 18, versículo 16 al 19. Abraham, que primero fue Abraham. Génesis capítulo 18, versículos 16 al 19. Gloria al Señor Jesucristo. Ya estamos ahí. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos. ¿Cómo? Abraham no sabía con quién estaba caminando. Estaba entre ángeles. Y estaba el Señor presente allí. Estaba caminando con ellos. Iban a hacer un juicio. Entonces, en la costumbre antigua oriental es que cuando alguien se va de casa, como pasa en algunos pueblos, a uno lo acompañan hasta la salida del pueblo. En la ciudad es hasta donde termina la puerta de la sala. ¿Es o no? Sí, porque aquí hay gente que ha vivido en pueblo. Entonces va, y mi gente, ya nos vamos, ve yendo, te vamos. Pero usted, vamos, yo te acompaño. Y llega como hasta la salida del pueblo y ve, se montó bien. En la ciudad se pierde eso, sino que todo el mundo es egoísta. Chao, te vi. Es más, cuando no has terminado tú de salir a la terraza y te cierran la puerta. Dile que está mala educación. ¿Y por qué? O sea, me echaron. Entonces Abraham, como un buen anfitrión, se fue caminando con ellos. Escuchen lo que pasa en la palabra. Iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, escuchen lo que Dios dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, Dios conocía el futuro y dijo estas palabras al Señor, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande, miren lo que Dios sabía en el futuro. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, en ese tiempo Abraham era una nación. Dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Honduras, El Salvador, todas esas naciones, benditas en él. Después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Eso vas a hacer tú con tus hijos y tus nietos? Amén.
Porque es lo que debes hacer. Dios sabía que Abraham iba a sus siguientes generaciones enseñarles. Y que la enseñanza de Abraham iba a pasar de generación a Abraham, Isaac, Jacob y así. Hasta llegar a los tiempos de Jesús. Los hijos de Abraham fueron los que recibieron al Mesías. Aunque no lo entendieron, pero eran hijos de Abraham. Dios sabe dónde va a terminar tu descendencia. Yo no lo sé. Por eso el futuro es de Dios. Yo vivo el presente basado en lo que la palabra dice. Desconozco el futuro en el sentido total, pero la palabra me lo enseña. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? No necesitas consultar a los muertos ni a los hechiceros. Solo necesitas una cosa. Abre tu Biblia, órale al Señor para que te muestre cuál es su voluntad para tu vida. Amén. Escucha lo que dice la palabra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios del futuro conocía que Abraham iba a hacer todo eso. Dios sabe cómo vas a morir. Y aunque no te guste, sí lo sabe. Yo no lo sé. Si uno estuviera pensando todo el día cómo voy a morir, cómo voy a morir, cómo voy a morir, no vivirías. ¿Será que me voy a ahogar o me va a caer un camión? Tú no sabes. Lo que tienes que saber es que, como dice la palabra, ¿verdad? Sea que esté presente o ausente, ¿verdad? La Biblia habla en palabras. Sea que esté muerto o que esté vivo, no importa. Aún dice el Señor que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Entiende esa frase? No importa, usted sigue viviendo, porque si no, sufriríamos de pánico, estaríamos encerrados en el cuarto y no saldríamos. Pero usted no se da cuenta y va, se monta en el bus, el chofer no sabe si va borracho o no. ¿Cierto? Si el chofer del bus de su bus, ¿usted cree que los buses son seguros? Tiene problemas con la mujer, le están llamando al pagadiario, está manejando y te está dando el vuelto. Y va en la esquina del 72 con 38 a toda velocidad. Y tú vas ahí confiado, Señor, guárdanos. En cualquier momento peligramos. No, los buses son peligrosos, me monto en un taxi, móntese. No, ni los buses son taxi, los aviones son seguros, móntese. O sea, usted en todo momento tiene fe. Ay, Señor, guárdate a Brasil, le voy para tal parte. Hay buses que no llegan a su destino. Entonces, debes reconocer necesariamente que Dios es el Dios del futuro y conoce toda tu vida. Y te abandonas en sus brazos para todo proyecto, porque ese es otro cuento. Ay, entonces, ay, el afán, y se dará, no se dará el negocio. Cálmese, sacuda, dígalo en el nombre de Jesús, quédese quieto. Confía en Dios. Él se encarga de todo. Por eso, sencilla razón, Dios dice: voy a encubrirle yo a mi amigo lo que voy a hacer. Y entonces leemos en Hebreos 11:8. Vamos allá. Nuevo pacto, Hebreos 11:8. Casi al final de la Biblia para los nuevos. Hebreos capítulo 11, casi llegando a Apocalipsis, versículo 8. Hebreos 11:8. Gloria al Señor, que vive por los siglos. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, y aquí lo menciono otra vez, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Confiaba en el Dios del futuro. Y hay gente que dice: ¿con quién, cuándo, cómo y con qué plata? ¿Es o no? Y me tienes que garantizar. No hay garantía de nada. Tú vas porque Dios te va a mandar. Tú vienes porque Dios te mandó, te trajo con bien. Y cuando llegamos a tu viaje, a veces nos decimos: gracias, Señor, por traerme con bien. Porque estoy pensando en el otro viaje. Ese afán te puede matar. Cuidado. Porque Abraham no sabía a dónde iba, pero confiaba en quien le dijo: vamos. Como cuando un padre le dice: dijo, vamos. Y le pregunta: ¿para dónde vamos? No te importa. Yo soy fuerte en esta parte, con mi hija. Me dice una niña de 5 años: ¿para dónde vamos? O sea, ¿cómo así? Ahí no me la acostumbran los hijos. ¿Para dónde? No quiero. Tú vas conmigo. Se ha metido ahí una patalita a los niños. No, pues, o sea que si no le gusta no vamos. Se ha metido eso en la educación actual, en los hogares. Ellos van donde tú vas. Entonces a mí me gusta esa pregunta: ¿para dónde vamos? Un día creo que en el carro, y el hijo de acá también dijo eso: ¿para dónde? Y él dijo: creo que fue la hija de él, no me acordé.
íbamos en el carro y ya Chadia ya la tengo entrenada, entonces vamos a salir. Y sale Casey, ¿para dónde? Y dijo Chadia, yo me volteé y le dije, Casey, vamos para un lugar bueno. No te voy a llevar a un lugar malo. Así es Dios con sus hijos. No los va a llevar a un lugar malo. Entonces yo digo, vamos a Abraham. Abraham dice, vamos Señor. Si Abraham fuera colombiano en el 2015, Dios dice, vamos. Señor, déjame orar. 1, 2, 30 días de ayuno. 3, si me reconfirma, te lo estoy diciendo yo, vamos. ¿Saben que cuando Dios habla a uno debe ir enseguida? Porque mientras piensas, otro va hacia adelante. Y le pasa como el hombre que estaba allí junto al estanque y otro se adelantaba y se sanaba. Te puede pasar. O otro vaya a hacer la obra que Dios te mandó a hacer a ti. Dice el Señor, bueno, se me está demorando y mi propósito es salvar esa nación o esa comunidad y este no quiere ir. Amén. El Dios del futuro, entonces Abraham no sabía por dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Usted también la espera? Amén. ¿Usted está esperando la Nueva Jerusalén? Amén. Porque dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ningún arquitecto humano puede construir lo que Dios ha construido en el cielo. Amén. Por la fe también la misma Sara, porque había que ser una mujer de fe también, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, porque es que Sara no fue cesareada, ella parió, siendo ya una vieja, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. O sea, Dios del futuro hizo parir a una vieja, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué dijo Jesucristo antes de irse? Vengo pronto. ¿Usted le cree al Señor? Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de qué. ¿Qué quieres tú para tus nietos y tus hijos? Ah, porque hay gente que piensa en yo. Tiene 30 hijos y anda en motocicleta. Egoístas, muchos. ¿Cierto? No piensa en la generación que viene. Es importante comenzar a ahorrar la parte administrativa. Vea, cuando se muera, encárguese, no dejar deudas. Sí, porque eso es feo. Muerto y endeudado. O el muerto trabaja para pagar la deuda. Chévere cuando todo está cancelado. Y la generación que viene no tiene que trabajar tanto, sufrir tanto. Como una vez en la familia, que mira, tú no sabes la herencia que dejó fulano. ¿Qué cosa? Ay, una enfermedad. Bueno, no dejó plata, va a dejar enfermedad. Si hay gente que recibe esas cosas. Hay una enfermedad que deja en la familia, que todos son diabéticos. Bueno, te dejará a ti, pero a mí no. Ojo con esa parte. Escuchen bien lo que dice la palabra con respecto a lo que Abraham y Sara creían. Dice que murieron todos ellos, saludándolo, mirándolo a ellos, creyéndolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Diga conmigo, nos ha preparado una ciudad. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas le ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Todo eso Dios lo hizo con Abraham. Pero dile que está al lado, tú no eres Abraham. No eres Abraham. Bueno, si se lo sabe o si no, pregúntele el nombre. Ronald, tú no eres Abraham, dile del lado. Si no sabe el nombre, pregúntale, ¿no? Que tiene al lado. Tú eres Juliet, tú eres Elga, tú eres... ¿Me explico? Eso. Dios conoce tu nombre. Dios a Ricardo no le va a decir Moisés. Le dice Ricardo. ¿Cierto, hermano? Dios te habla de frente, no te habla con sospechas. Se va de frente.
Por eso hay gente cuando va a una congregación cree que el mensaje es para él. Sí, bueno, sí, para ti, ahí te va. Pero Dios habla. Amén. Amén. Y si este mensaje es para uno solo aquí, gloria al Señor. Escucha lo que dice la palabra, ¿verdad? Hazael y Abraham. Pero hay otro personaje que el futuro de él estaba en las manos de Dios. Génesis 37. Vamos allá todos. ¿Saben lo que me encanta los domingos? Que me puedo demorar hasta la 1 de la tarde si quiero. Sí, porque los miércoles de noche se acaban los buses, pero a las 2 de la tarde todavía hay buses acá. ¿Cierto que sí, hermano? Me la voy a desquitar. Escucha lo que dice la palabra. Génesis 37. Sí, 37, 1 al 11. Una historia que conocemos muchos de nosotros. Algunos no la conocen, pero hoy la van a conocer. Génesis 37, 1 al 11. ¿Ya están ahí? 37 es 1 al 11. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de ¿quién? De Jacob. José, ya aparece el personaje que ya sabemos. José, siendo de edad de ¿cuánto? 17 añitos tenía este hombre. ¿Apacentaba qué? Oye, a los 17 años apacentaba ovejas. Piensen en Hazael. La historia puede cambiar en un día. Un momento estaba apacentando las ovejas de papá. ¿Qué estaba haciendo David cuando fueron a elegir rey? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque Dios puede estar buscando a alguien para un ministerio, para lo que en su propósito Él ya ha cuadrado en su eternidad. Y entonces puede encontrarte allí haciendo lo que estás haciendo. Muchos estaban haciendo algo pequeño supuestamente cuando Dios los llamó. ¿Cierto que sí? Hay gente que comienza por un trabajo, obviamente no va a empezar arriba, es gerente, empieza por abajo. Pero si es persistente y es diligente y hace las cosas bien, va a ir subiendo. Y no creas que enseguida salió. Hay gente que tiene como ese afán. Yo voy a estudiar universidad y cuando salga, ya quiero que cuando llegue, me haga una forma roja, me digan, eres el gerente. ¿Cierto que hay profesionales que creen que así va a ser? Voy a decirle algo a los jóvenes. No es que sea mala noticia, sino que así no es la realidad. Todos estudian medicina y todos quieren que cuando le dan el cartón, la gente se abre las puertas y dice, bienvenido. Llega con el cartón y el primer día hay que hacer, pero hay que hacer esto. Archivo o algo pequeño. Y ahí piensa que enseguida, cirujano, voy a operar. No, venga. Yo soy médico, 300 también. Los que estamos aquí, todos aquí en esta clínica somos médicos también. Y están los que están especializados en todo eso. Entonces, ojo, con la realidad es otra. Salimos a la universidad y pensamos que ya el mundo es nuestro. Y ya hay otros que ya se graduaron hace 5, 10, 20 años delante de ti. Entonces, con humildad de reconocer que cuando llegues a un lugar, aún estando en puesto pequeño, da un buen testimonio. Y Dios dirá, ¿el Dios del futuro qué va a hacer? Te va a ir subiendo. José a los 17 años apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Saben la historia, verdad? ¿Se acuerdan? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, ojo con eso, papás y mamás, ojo que no se note mucho. ¿Quién dijo que yo amo más? Uy, se hizo un silencio en el salón. Los papás y la mamá. ¿Quién dijo que yo lo amo más? Y lo tiene acá atrás. No, yo no lo tengo preferido a él o a ella. Que no se note, papás y mamás, porque entre los hijos se quedan resentimientos. Ojo con esa parte. Yo me necesito que comprar un carro. Tú no, tú una bicicleta. Entonces el corazón del hijo que empieza a pasar, te mataré, le dice el otro hermano. Ojo, que no se note mucho. ¿Qué hacen mi papá? Éramos 4 varones. Ojo con lo que voy a contar. 4 varones, bien pesados que éramos. 4. Imagínense este orden: 1974, 1975, 1976, 1977. Sin descanso. Y llegaba el 24 de diciembre, 4 caritas diciendo, pa, regalo. Imagínense. Papá decía, bueno, soy un obrero de una empresa, no gano mucho. Para los 4 voy a comprar 2 bicicletas, una roja y una amarilla. La roja es para los mayores, la amarilla para los menores.
Cuando la bicicleta llegaba a nuestra mano, los mayores decíamos los la dañan porque para acá no vengan. Porque solamente 2 bicicletas hay que compartir, 2 y 2. Y los menores, la bicicleta la reventaban y la dañaban. ¡Plah! Llegaban con, ya saben, el caballo y el trinche en la mano. Y nosotros, ajá, cuéntanos. No, que esta es nuestra. Esa es la suya. Péguenla con goma o con lo que sea, pero ojo, padres, responsabilidad de pequeños. Sabíamos que no había plata, muchos juguetes, hubo un triciclo que fue de todos. Eso pasa en la familia, ¿verdad? Pero hoy en día pasa lo contrario. Hay 3 hijos y cada uno quiere una moto eléctrica. ¿Cuánto cuesta una moto de esas actualmente? Ay, pastor, tengo un problema. ¿Por qué? Porque el hijo quiere una moto de gasolina. ¿Cuántos años tiene? 10 años. Pero espérate, ¿cómo así? Y el otro quiere un avión que vuela de verdad. El otro quiere ir a Orlando, en Disney World. Sacó cuentas y digo, espérate, tienes un problema serio. Porque no puedes complacer a todos. Los hijos deben entender la situación de los padres y no exigir. Mi papá fue un obrero de una empresa, obrero. Luego llegó a ser supervisor, hasta llegó supervisor de planta. Nunca fue gerente ni jefe. Pero con lo poco que tenía, pudo ingresarnos a la universidad. El que no aprovechó, no aprovechó. Eso sí, el que no aprovechó, no aprovechó. Porque papá no es eterno, ¿no? Mamá tampoco es eterna. Tiene un ciclo. Escuche bien. José no sabía lo que Dios tenía en su plan. Entonces mira lo que dice la palabra. El 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José. El asunto fue que soñó un sueño. A los 17 años, escuche. ¿Y lo contó a quién? ¿Qué pasa cuando contamos un sueño? De bendición. Pensamos que la gente va a decir, ¡qué bendición! ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Ay, soñé que imagínate entonces el de lado, sí. Por dentro. Mucho cuidado con eso. Contó el sueño. Escuchen lo que dice. Lo contó a sus hermanos. Y ellos le llegaron a aborrecerle todavía más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño. Y era un sueño de Dios, ¿eh? Que he soñado. He aquí que atados manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, ¿este peladito qué? Porque era menor de ellos, ¿cómo así? Miren esto tremendo. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás tú sobre nosotros? No le digan que sí, porque es verdad, sí tiene que reinar. Reinarás, hay gente que dice eso. Pero tú, ¿quién vas a hacer? Si te colocas la mano en el Señor, vas a ser alguien grande. Si colocas la mano en el Señor, escuche, le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Imagínense. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Ahora metió el papá en la contadera. Y su padre le reprendió. Y le dijo, escuche lo que dijo el papá. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a apostarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es muy larga la historia, lleguemos al final de una, rapidito. 45:1. Porque si no tenemos aquí toda la mañana. Génesis 45:1. La historia es bien larga, ustedes la pueden leer en la casa. ¿Acaso vendremos a apostarnos ante ti? ¿Reinarás sobre nosotros? Era la pregunta, a los 17 años. Pero cuando este hombre cumplió 30 años, pasó algo. Fue un proceso desde ese día, la cisterna, la casa de Potifar, la cárcel, y de repente un día, interpretando un sueño, para interpretar un sueño lo sacan de la cárcel. Y a la edad de 30 años, este hombre fue colocado sobre el trono de Egipto. Claro, solamente mandaba más el faraón. Vendremos a apostarnos delante de ti, reinarás sobre nosotros.
¿Qué les parece que sí? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Escuchen lo que dice la palabra. Vamos a leerlo aquí, vamos a disfrutar esta parte. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, no lo conocían. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Se acuerdan? Malvados, ¿se acuerdan? Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Dios. ¿Tú reconoces a Dios en la adversidad o te echas a quejarte? Escuchen que fue Dios el que lo metió allá. Me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, mira las veces que lo dice, y Dios me envió. ¿Cómo así? Si fue que te vendimos y te echamos en la cisterna y nos olvidamos de ti, pues Dios usó lo malo para lo bueno. Escuche esto: Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, o sea, usted no está donde está por el hombre, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan de los sueños? Daos prisa a ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Increíble, ¿no? ¿Quién fue el que lo envió? Dios. No fue el hombre. Aunque pareciera que era una maldad lo que le estaban haciendo, Dios lo usó para bien. Hace 3 años, en los Estados Unidos, había una persona saltando de alegría por el paso de un tornado entre Oklahoma y los estados que están acercanos ahí, Texas y toda esa parte de los Estados Unidos, Nebraska. Hay ciudades o poblaciones que los tornados todos los años llegan ahí. Y en medio de ese desastre había un hombre saltando y gritando, y la gente no entendía por qué. Y cuando el sonido del granizo fuerte, grande, empezó a golpear los techos y las casas, mucha gente estaba escondida, asustada, y este hombre en la sala de su casa estaba saltando y dando gritos de alegría. Y la gente decía: está loco este hombre. Su empresa venía de mal en peor. Pero ese día, hace años no pasaba eso en su estado, y le preguntaron: ¿por qué estás alegre? Dice: ¿escuchas el sonido del granizo? Y golpeaba grande los techos, y ¡pra! ¡pra! Se escuchaba cuando rompía cristales. Y le dijo él a la persona que le preguntaba: para mí eso es buena noticia, porque mi empresa se encarga de reparar automóviles. ¿Sabes cuántos carros voy a reparar en este mes? Los granizos golpean los automóviles y hacen abolladuras. Y dijo: me voy a hacer rico. Lo malo para alguien es bueno para otro. ¿Cómo es posible que un tornado que trae granizo fuerte sea una bendición para alguien? Eso fue lo que le pasó a José. La maldad de sus hermanos lo llevó al trono de Egipto. ¿Qué te está pasando a ti hoy? ¿Será que no estás viendo el Dios del futuro en lo que te está pasando? Porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, ni la otra semana. Dios es el Dios del futuro. Él sabe dónde va a terminar tu historia. Hazael vio cómo Dios lo exaltó siendo un perro, el siervo de un hombre, de un rey. A Abraham, Dios no le ocultó lo que iba a hacer. A José, Dios le cumplió los sueños, porque era el plan de Dios que lo iba a levantar en su familia. Pero falta alguien en nuestra lectura. Se llama Saulo de Tarso. Con eso voy a terminar esta mañana. Y es bien tarde, ¿cierto? Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Saulo de Tarso. Hechos 20, 22, 25. Hechos 20. ¿Esa es la hora, hermanos? Sí, ¿estamos bien ahí? Ok. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 25. Vamos a buscarlo todo aquí esta mañana. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 25.
el Dios del futuro. Hechos 20:22. Ya estamos ahí. Hechos 20:22. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién quiere ese ministerio esta mañana? El Espíritu Santo le daba testimonio por todas las ciudades diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién quiere ese ministerio? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia, ¿de quién? Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Capítulo 21, versículo 8, ahí mismo. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces, Felipe, evangelista y diácono. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Escucha lo que va a suceder. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ¿qué? Ya no era Eliseo ni Elías, ahora era Agabo, el nuevo pacto. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, escuchen lo que dijo este hombre: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, no querían que se cumpliera la profecía. Pero escucha, la profecía se va a cumplir. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, escuchen lo que dijeron estos hombres: hágase la voluntad del Señor. ¿Quién conoce el futuro? Dios. Cristo sabe la forma en que vamos a terminar nuestros días. Vuelvo a repetir, no andes pensando en eso, porque entonces no vas a vivir nada. Te enfermarás de los nervios y de la mente y no saldrás de tu casa y vas a padecer esquizofrenia. ¿Por qué? Porque uno en la rutina diaria no debe salir confiado en el Señor y vivir a la universidad confiado y seguir estudiando, no andar con ese libro de persecución y será ahora el momento agoniza. No, deja que el Señor haga su obra en tu vida y confía en Él. Pablo sabía eso y dijo, bueno, que se cumpla esa profecía, pero que se haga la voluntad del Señor. Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor. Pablo entendía que Cristo era el Dios del futuro y que si había programado que Pablo padeciera, así se hará. ¿Quién iba a evitar eso? Algunos hemos sido llamados como misioneros, otros han sido llamados como apoyo, otros como administradores, como Pablo dice, los que administran, los que ayudan, los que profetizan. Cada uno tiene un ministerio que desarrollar, pero vívalo confiando en el Dios del futuro, no temiendo nada. Él tiene cuidado de nosotros. Y termino con una cita en esta mañana. Filipenses 3, 12 al 14. Quiero que esta palabra tú la recibas en este día y seas libre de ese pensamiento que te oprime, de desesperación y de incertidumbre por el futuro. La incertidumbre no debe estar en el cristiano. Debe existir la seguridad en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Al leer esta palabra, el Señor te va a libertar en esta mañana. ¿Ya lo tiene, hermano? 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que, hermanos, yo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda. ¿Dónde? Dile que está dado, olvida.
Sí, tienes que olvidar cosas. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia dónde. A lo que está donde. ¿Qué está delante? Mi futuro. ¿Que está en la mano de quién? Y extendiéndome a lo que está delante, ¿qué hacía Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es ese premio? La vida eterna. Ponte de pie en la misma reverencia que has estado esta mañana.